Se reinstala la sesión 577. Suspendemos el punto número 4 y procedemos con la lectura del punto número 5. Por favor, señora secretaria. Con su venia, señor presidente. Conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la función legislativa. Con su venia me permito dar lectura del informe. Trámite 354195, Quito, 30 de enero de 2019, oficio número 022 CEP-JEE-P-2019, economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional presente. De conformidad al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remito al Pleno de la Asamblea Nacional por su intermedio a fin de que continúe el trámite de ley el informe no vinculante para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatorio a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debatida y aprobada en sesión de pleno de la Comisión de Justicia el 30 de enero de 2019. Atentamente, Marcela Aguiñaga Vallejo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Asamblea Nacional del Ecuador. El objeto del mismo. Este documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para el primer debate elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado sobre los proyectos de leyes orgánicas reformatorias a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Antecedentes. Mediante memorando 13-18 de 12 de mayo de 2017, la Secretaría General de la Asamblea Nacional remitió a la Comisión la resolución del CAL 315, mediante la cual el Consejo de Administración Legislativa reasignó a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado el tratamiento de los proyectos de ley que fueron remitidos a la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, correspondiente a los proyectos de leyes reformatorias a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentados por los asambleístas María Soledad Buendía, Liliana Maura Guzmán Ochoa, Mae Montaño Valencia, Wilson Alfonso Chicaiza Topanta y Juana Marisol Peñafiel Montes de Oca. Mediante memorando 2385 de 22 de junio de 2018, la Secretaría General de Asamblea remitió a la Comisión la resolución del CAL 385 de 19 de junio de 2018, mediante la cual el CAL calificó el proyecto de Código Orgánico de Ética Parlamentaria presentado por la asambleísta Eliseo Azuero Rodas mediante oficio 052 de 16 de marzo de 2018, ingresado a la Asamblea con trámite 32-1401. Mediante memorando 3183 de 11 de septiembre de 2018, la Secretaría General de la Asamblea remitió a la Comisión la resolución del CAL 451, mediante el cual el CAL calificó el proyecto de ley reformatoria del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suscrito por el asambleísta Homero Castañer Jaramillo, mediante oficio 80 de 18 de julio de 2018 e ingresado en la Asamblea con trámite 334823. Mediante memorando 3153 de 11 de septiembre de 2018, la Secretaría General de la Asamblea remitió a la Comisión la resolución del CAL 452 de 4 de septiembre de 2018, mediante el cual el CAL calificó el proyecto de ley orgánica de reforma al artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, suscrito por el asambleísta Homero Castañer Jaramillo, mediante oficios número 79 y 81 de 18 de julio de 2018 y 19 de julio de 2018 e ingresado en la Asamblea con trámite 334714 y 334824. Mediante memorando 3181 de 11 de septiembre de 2018, la Secretaría General de la Asamblea remitió a la Comisión la resolución del CAL 453 de 4 de septiembre de 2018, mediante la cual el CAL calificó el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para fomentar la participación ciudadana en la Asamblea Nacional a través del mecanismo denominado Asambleísta por un Día, suscrito por la asambleísta Soledad Buendía Erdoiza, mediante oficio número 0176 de 2 de julio de 2018, ingresado en la Asamblea con trámite 332657, mediante memorando 3302 de 20 de septiembre de 2018, la Secretaría General remitió a la Comisión la resolución del CAL 474 de 18 de septiembre de 2018, mediante la cual el CAL califica el proyecto de ley orgánica reformatoria para fortalecer la función legislativa, suscrito por el asambleísta Mariano Zambrano Vera, mediante oficio número 191 de 26 de julio de 2018 e ingresado en la Asamblea con trámite 335710. Mediante memorando 3399 de 27 de septiembre de 2018, la Secretaría General de la Asamblea remitió a la Comisión la resolución del CAL 490 de 25 de septiembre de 2018, mediante la cual el CAL
solicita a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado cumpla con la sentencia 018-18-SIN-CC de 1 de agosto de 2018, incorporando a las reformas a la Ley de la Función Legislativa el procedimiento de votación y aprobación de las enmiendas constitucionales de iniciativa de la Asamblea Nacional previstas en el artículo 441, numeral 2 de la Constitución de la República. Mediante memorando 3553 de 15 de octubre de 2018, la Secretaría General remitió a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado la resolución del CAL 508 de 10 de octubre de 2018, mediante la cual el CAL calificó el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa suscrito por la asambleísta Encarnación Ducci mediante oficio ED-124-2018 de 18 de septiembre de 2018, ingresado en la Asamblea con trámite 340673. Mediante memorando 4054 de 29 de noviembre de 2018, la Secretaría General de la Asamblea remitió a la Comisión la resolución del CAL 534 de 22 de noviembre de 2018, mediante la cual el CAL calificó el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa suscrito por la asambleísta Franklin Samaniego mediante oficio 091 de 4 de octubre de 2018, ingresado a la Asamblea con trámite 342851. Mediante memorando 4481 de 11 de enero de 2018, la Secretaría General remitió a la Comisión la resolución del CAL 571 de 8 de enero de 2019, mediante la cual el CAL calificó el proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa suscrito por el asambleísta Helio Peña mediante oficio 113 OAEP- de 11 de septiembre de 2018 e ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 349608. Síntesis del trabajo de la Comisión. En esta sección se resume el proceso de análisis y estudio de los proyectos de leyes reformatorias a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y observaciones que se presentaron en el debate llevado a cabo en el Pleno de la Comisión. Cabe recalcar que los proyectos de ley reformatorios a la Ley Orgánica de la Función Legislativa presentados por la Presidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta Elizabeth Cabezas, asambleísta Homero Castañer, Ramón Terán, Dayana Pazley, Byron Zuquilanda y la ex asambleísta Norma Vallejo no se encuentran incluidos en el presente informe en virtud de que fueron remitidos por el CAL con posterioridad a la fecha de su elaboración. Estos proyectos serán analizados por los miembros de la Comisión en el informe para segundo debate. Sesiones y asistencias de los miembros de la Comisión. En la tabla 1 y 2 se detalla la asistencia de los miembros de la Comisión a las diferentes sesiones para debatir los proyectos de ley reformatorias a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuya constancia se encuentra en actas y en registro magnetofónico, las que se resumen a continuación. El detalle de estos cuadros será descrito en el acta de la presente sesión. Comisiones generales recibidas en las sesiones de la Comisión. La tabla 3 resume las comisiones generales recibidas en la sesión de la Comisión para analizar y debatir los proyectos de ley reformatorias a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El cuadro será descrito y detallado en el acta de la presente sesión. Observaciones de asambleístas presentadas por escrito. La tabla 3 sistematiza las observaciones presentadas por escrito y analizadas en la Comisión a los proyectos de ley reformatorias a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La tabla será detallada y descrita en el acta de la presente sesión. Análisis de las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los asambleístas, miembros de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, analizaron y debatieron los proyectos de ley reformatorias a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se analizan a continuación. Órganos de la Asamblea Nacional. Existen varias propuestas presentadas por los asambleístas Maya Montaño, Franklin Samaniego, Mariano Zambrano, Fernando Burbano y la ex asambleísta Marisol Peñafiel respecto a la reestructuración de los órganos que componen la Asamblea Nacional, así como la implementación de nuevas unidades asesoras para el acompañamiento de la creación y modificación de leyes. Al respecto, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que son órganos de la Asamblea Nacional el Pleno, la Presidencia de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, las comisiones especializadas, la Secretaría General de la Asamblea y la Unidad Técnica Legislativa, además de una disposición abierta para que el Pleno pueda crear otros órganos que considere necesarios. Al respecto, dentro de la estructura de la Asamblea Nacional es evidente la existencia de órganos que se derivan de la democracia directa e indirecta y otras cuya naturaleza es de asesoría y apoyo. Sin embargo, el texto actual de la ley confunde dichos órganos. En tal sentido, la propuesta que ha sido acogida por los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aclara cuáles órganos corresponden a la democracia directa constituido por autoridades de elección popular, siendo el Pleno de la Asamblea Nacional uno de ellos. En la segunda categoría se encuentra la Presidencia de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración, las comisiones, la Secretaría General de la Asamblea, que gozan de legitimidad democrática delegada a efecto de ser electa por el Pleno, y finalmente están los órganos de asesoría y apoyo.
Respecto a los últimos, los asambleístas miembros de la comisión han visto la importancia de que la unidad de técnica legislativa sea parte de los denominados órganos de asesoría y apoyo, otorgándole nuevas competencias, además de crear una unidad adicional con una capacidad mixta de control respecto del presupuesto general del Estado, denominada Unidad de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado, que en su momento fue planteada en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, objetada el 10 de abril del 2012. Dichas unidades se crean con la finalidad de brindar apoyo y garantizar un sistema de formación de la ley eficiente, eficaz, apegado a la realidad fáctica en respeto a la costumbre legislativa, permitiendo un control ex ante y ex post de la ley que permitirá determinar si aquella cumple el sentido ontológico para el que fue concebida. De las y los vicepresidentes. Conforme el artículo 121 de la Constitución, se establece claramente que las vicepresidentas o vicepresidentes de la Asamblea Nacional ocuparán en su orden la presidencia de dicho organismo en caso de ausencia temporal o definitiva, disposición contraria con el texto del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en virtud de que se omitió la frase definitiva o de renuncia de dicho cargo, por lo que los miembros de la comisión han visto necesario armonizar la normativa secundaria conforme con los preceptos constitucionales, razón por la cual acogieron la propuesta presentada por el asambleísta Helio Peña y establecer que en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la Asamblea Nacional, quien ocupará dicho cargo será la o el vicepresidente en su orden respectivo. Seguimiento a las resoluciones de declaratoria de interés nacional. Sobre la declaratoria de interés nacional de áreas protegidas y zonas declaradas intangibles, se ha identificado que la Asamblea Nacional no realiza un seguimiento constante. La importancia que reviste declarar de interés nacional la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles amerita que la Asamblea realice el control político respectivo. Al respecto, las asambleístas Mae Montaño y María Mercedes Cuesta han propuesto la necesidad que la Asamblea Nacional, a través de sus comisiones permanentes, emitan informes de seguimiento y control en dichas declaratorias, propuestas que han sido recogidas por los miembros de la comisión. Aprobación de las reformas o enmiendas constitucionales. Mediante sentencia número 018-18-SIN-CC de 1 de agosto de 2018, la Corte Constitucional dispuso que la Asamblea Nacional, en el plazo no mayor al de un año contados desde la notificación de dicha sentencia, adopte las disposiciones legales necesarias para regular el procedimiento de votación y aprobación de las enmiendas constitucionales de iniciativa de la Asamblea Nacional por parte del órgano legislativo, previstas en el artículo 441, numeral 2 de la Constitución, en observancia de los principios de supremacía y rigidez constitucional. El análisis realizado en dicha sentencia se sustenta a partir de principios y valores constitucionales presentes dentro de sus disposiciones, siendo uno de ellos el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 424 de la Constitución, que establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma de ordenamiento jurídico, por lo que todos los actos emanados del poder público deben guardar conformidad con su contenido. En tal sentido, dentro de la sentencia citada, la Corte estableció: debido al carácter supremo del que goza el texto constitucional y por tanto la importancia que adquiere para el constituyente la protección de los derechos en ella reconocidos, la Constitución establece de forma expresa los mecanismos en virtud de los cuales su contenido puede ser modificado a través de la existencia de procesos gravosos que por su naturaleza y fin son sujetos a una gradación mayor o menor, pero que en definitiva buscan que el contenido de la Constitución no sea modificado con facilidad, como si se tratara de una norma infraconstitucional. De esta forma, la finalidad del establecimiento de estos condicionamientos en el texto constitucional se enmarca en garantizar el respeto a los principios de supremacía y rigidez constitucional, por lo que desde la propuesta de iniciativa, el control de constitucionalidad llevado a cabo por parte de la Corte Constitucional hasta la misma materialización de la aprobación de la enmienda por parte de la Asamblea Nacional debe garantizar estos principios constitucionales. A partir de lo expuesto, sin duda alguna, uno de los principios que fundamentan la democracia es la deliberación, en virtud de la cual las autoridades, así como la ciudadanía, discuten ampliamente la adopción de decisiones que tengan efectos en el ejercicio de los derechos. En tal sentido, concluye que en cumplimiento de la supremacía y rigidez constitucional dentro del Estado constitucional de Derecho y Justicia, el proceso de reforma constitucional proveniente de cualquiera de las iniciativas previstas en el artículo 441 de la Constitución, al haber omitido la regulación del procedimiento de votación, debe recurrirse a fin de los principios constitucionales y debería aplicarse una norma que guarde relación con el tema analizado, contenida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que desarrolla la forma en virtud de la cual debe presentarse la propuesta de votación a la ciudadanía, que determina que no deberá ser en bloque sino de forma individualizada y que es plenamente aplicable el proceso de votación llevado adelante por la Asamblea Nacional. En este escenario, tal como se ha evidenciado, el legislador omitió regular el procedimiento de votación de las enmiendas constitucionales de iniciativa de la Asamblea Nacional establecidas en el artículo 441, numeral 2 de la Constitución, lo cual ha generado a que este órgano aplique por analogía una norma que prevé un trámite ordinario de reforma de ley, situación que, conforme se ha concluido, genera una transgresión de los principios de supremacía y rigidez constitucional, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte, los miembros de la Comisión
han incorporado dichos cambios en el presente proyecto de ley. Segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los asambleístas Mae Montaño, María Mercedes Cuesta, Henry Cucalón y Mariano Zambrano proponen en términos generales que las observaciones realizadas por el Pleno de la Asamblea Nacional dentro del segundo debate sean insertadas por aprobación de la Comisión Especializada a cargo del tratamiento del proyecto y no respondan a cambios de última hora. Al respecto, se debe señalar que los artículos 61 y 62 de la ley vigente permiten al ponente incorporar cambios de última hora sin necesidad de que sean aprobados por la correspondiente comisión, lo que dista de las buenas prácticas parlamentarias y evita muchas veces el Pleno conozca los cambios realizados en el tratamiento de un proyecto de ley, razón por la cual los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado han acogido dicha propuesta, además que establecer la obligatoriedad de que el ponente señale los cambios incorporados. Reducción de plazos para la entrega de información. Varios asambleístas han presentado sus observaciones respecto a la reducción de los plazos para las solicitudes de información que realizan los legisladores. Al respecto, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso de la Información en su artículo 9 concede un tiempo perentorio de entrega de información a los ciudadanos de 10 días, mientras a los asambleístas en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa otorga 15 días, razón por la cual y con el fin de armonizar la normativa existente, los miembros de la Comisión han recogido la propuesta para modificar los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Juicio político a funcionarios con rango de ministro de Estado. Al interior de la función ejecutiva se han creado figuras que se escapan al control político que ejerce la Asamblea Nacional, nombrando funcionarios con rango de ministros sin considerarlos como tales, para de esta manera aducir que absurda que no pueden ser sujetos de juicio político. En tal sentido, se debe tener en cuenta que la investidura de la figura denominada ministro se da por sus funciones, más no por su denominación. Por tales motivos, los asambleístas Mae Montaño, María Mercedes Cuesta, Henry Cucalón proponen una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que todo funcionario con rango de ministro sea sujeto de control político, propuesta que ha sido acogida por los miembros de la Comisión. Esto de conformidad con el espíritu de la norma constitucional, en concordancia con el artículo 85 de la ley que señala que la Asamblea Nacional podrá proceder al control político de los ministros de Estado y quienes ostenten cargos con dicho rango. Funciones de la Comisión de Fiscalización y aclaración de los plazos dentro del proceso de juicio político. El control del poder político puede ser entendido como la facultad que tienen los órganos del Estado para velar por las observancias de las limitaciones establecidas al ejercicio de sus funciones. El control político como facultad del Parlamento ha estado generalmente vinculado a la posibilidad de ejercer control sobre los actos del Ejecutivo. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el control político de la Asamblea recae no solo en el Ejecutivo, sino también en otros órganos del Estado. La mayoría de los mecanismos de control provienen de regímenes parlamentaristas en donde la relación gobierno-oposición coincide con la relación mayoría-minoría. En ese sentido, es importante tener en cuenta que el control parlamentario no ha sido siempre un mecanismo utilizado para vigilar las acciones del Ejecutivo, sino un abuso de facultades por parte de los parlamentos para cuestionar al gobierno en su conjunto. Al respecto, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa le otorga competencias fiscalizadoras a los asambleístas, pero que de manera errónea ha convertido a la Comisión de Fiscalización y Control Político en la última instancia para decidir el archivo de un determinado enjuiciamiento político conforme al artículo 81 de la ley. En este sentido, el artículo 131 de la Constitución establece que la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y la ley de las ministros de Estado o de la máxima autoridad de la Procuraduría General de Estado, Contraloría, Fiscalía, Defensoría Pública, Superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Razón por la cual resulta ilógico que únicamente los miembros de una comisión sean quienes tengan la última palabra para llamar o no a juicio político a un determinado funcionario. Al respecto, los miembros de la comisión acogieron la propuesta presentada por el asambleísta Henry Cucalón para que sea el Pleno de la Asamblea el órgano que en última instancia decida sobre el inicio o no de un juicio político, así como la obligatoriedad de presentar un informe semestral conforme la propuesta presentada por el asambleísta Guillermo Celi. De igual manera, se analizaron las propuestas de los asambleístas Homero Castañer y Lourdes Cuesta para determinar el plazo para que la o el presidente de la Asamblea dé inicio al trámite de juicio político, mismas que se recogieron por parte de los miembros de la Comisión. Cabe recalcar que dentro del debate los miembros de la Comisión han visto la necesidad de regular la actuación de los asambleístas que conforman la Comisión de Fiscalización y Control Político, advirtiendo la necesidad de establecer limitaciones a su actuar. Así, un interpelante no podría ser parte de dicha comisión o debería excusarse de la misma, esto en virtud de que la Constitución, en su artículo 76, numeral 7, letra K, consagra como garantía básica del debido proceso el ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Indulto y amnistía. El diccionario de la Real Academia Española define la amnistía como el olvido de delitos políticos otorgados por la ley ordinariamente
a cuántos reos tenga responsabilidades análogas entre sí. Asimismo, existen varios autores que han definido la figura de amnistía de la siguiente manera. En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Cabanilles define a la amnistía como un acto de poder soberano que cubre con el velo del olvido las infracciones penales de cierta clase, dando por concluso los procesos comenzados, declarando que no deben iniciarse los pendientes o bien declarando automáticamente cumplidas las condenas pronunciadas o en vías de cumplimiento. La Enciclopedia Jurídica Omeva establece que por la amnistía el Estado renuncia circunstancialmente a su potestad penal en virtud de requerimientos graves de interés público, particularmente por causas de carácter político, que hacen necesario un llamado a la concordia y apaciguamiento colectivo. La definición del Diccionario del Saber Moderno respecto a amnistía señala que es la disposición legal general de carácter excepcional de la autoridad competente del Estado por la que determinados hechos considerados por la ley como delitos cometidos en un determinado periodo y determinadas circunstancias dejan retroactivamente de serlo, independientemente de que sobre ellos haya recaído o no condena. Se trata de un verdadero olvido jurídico por el que se quita el hecho de su carácter delictivo con todas las consecuencias. Extinción que la pena, cancelación de antecedentes penales y de posibles incapacidades. Cita de Flores Carlos Iván, la amnistía y el indulto en la legislación ecuatoriana. Por tanto, la amnistía es un acto del poder público normalmente encomendado a las legislaturas que deroga parcialmente la ley penal mediante la declaratoria de obvio y de olvido de un delito político por razones extraordinarias de índole social o político. La amnistía gira alrededor del concepto de delito político. El Código Orgánico Integral Penal vigente no contempla expresamente los delitos políticos, pero en sentido amplio se puede entender como tales delitos los cometidos en contra de la estructura del Estado constitucional que están regulados en el artículo 336 al artículo 370. En el artículo 120 de la Constitución, numeral 13, establece que es facultad de la Asamblea conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. No se concederá por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. En concordancia con el artículo 99 de la ley establece que amnistía, la Asamblea podrá expedir la resolución declarando amnistía por delitos políticos o conexos con los políticos. No se concederá por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. El artículo 100 de la ley regula el procedimiento de aprobación de las solicitudes de amnistía en los siguientes términos. Artículo 100. Aprobación de la amnistía. Conocido el informe favorable de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la Asamblea concederá o negará la amnistía en una sola discusión mediante la resolución que será enviada para su publicación en el registro oficial. La amnistía debe ser aprobada con el voto favorable de las 2/3 partes de las y los integrantes de la Asamblea. Si la amnistía fuera negada, no se la podrá volver a tratar en un periodo de 2 años. Bajo este contexto es necesario analizar el artículo 96 de la ley, que establece que en caso de que la Comisión emita un informe desfavorable, se ordenará el archivo de la solicitud de amnistía, muchas veces cercenando una aspiración colectiva por posiciones políticas adversas. Para evitar esto, los miembros de la comisión han aceptado la propuesta presentada por la asambleísta Encarnación Duche para que en caso de que el informe emitido por dicha comisión sea adverso, no se archive, sino que pase al Pleno para su debate, análisis y resolución. Asimismo, se ha evidenciado que no se establecen plazos para el tratamiento de dichas solicitudes, por lo que se ha visto imperativo incluir los mismos en el artículo en mención. Solicitud de cambio del orden del día. El procedimiento parlamentario se reconoce el derecho de solicitar cambio del orden del día conforme al artículo 129 de la ley. Sin embargo, el uso desproporcionado de aquel derecho ocasiona que las agendas a tratar en el Pleno respondan a coyunturas. En ese sentido, se requiere modular el derecho a solicitar cambio del orden del día con la finalidad de garantizar que exista tiempo suficiente para que las y los asambleístas conozcan las motivaciones que sustentan la solicitud y a su vez adopten una decisión informada. En el marco de lo señalado e intentando responder a las demandas ciudadanas y al avance doctrinario que promueve una optimización de la función legislativa, los miembros de la comisión han acogido la propuesta presentada por la asambleísta Franklin Samaniego con la finalidad de establecer un lapso mínimo para presentar cambios en el orden del día. Asambleísta por un día, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 61 de la Constitución, que consagra el derecho a participar en los asuntos de interés público. El Consejo de Administración Legislativa, a través de la resolución 003 de 21 de julio de 2017, expidió el instructivo para la implementación de mecanismos de participación ciudadana denominado asambleísta por un día. Desde la expedición de dicha normativa se ha logrado una apertura a los ciudadanos para participar en las sesiones de las comisiones, fortaleciendo la democracia y el desarrollo de manera progresiva de los derechos de participación.
En tal sentido, los asambleístas miembros de la Comisión han visto necesario institucionalizar este mecanismo de participación ciudadana, incluyendo como parte íntegra de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, permitiendo acercar a la ciudadanía con sus representantes parlamentarios, proporcionando el contacto directo y permanente con sus mandantes. Número de votos requeridos para destitución de un asambleísta y para autorizar el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en su contra. Conforme al artículo 127 de la Constitución, las y los asambleístas ejercen una función pública al servicio del país y en caso de incumplir alguna de las prohibiciones establecidas en dicha norma, perderán la calidad de asambleístas. Al respecto, el artículo 164 establece: del trámite para las sanciones. Para la investigación de los actos señalados en esta ley, será necesario que el asambleísta presente una denuncia juramentada suscrita por una o más asambleístas debidamente motivada, dirigida al presidente o presidente de la asamblea, quien lo pondrá en el CAL. La solicitud será calificada por el CAL en el plazo máximo de 5 días desde la fecha de presentación. En caso de desestimarse la solicitud de investigación, el CAL deberá sentar en actas los motivos de su decisión. Para dar curso a una solicitud de investigación calificada por el CAL, el Pleno conformará para cada caso una comisión multipartidista de investigación con un máximo de 3 asambleístas que deberá emitir un informe al Pleno en el plazo de hasta 10 días. En ningún caso esta comisión multipartidista presentará su informe sin que él o la asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que él o la asambleísta no se presente en el plazo de 3 días. Él o la asambleísta investigada será escuchado también por el Pleno luego de conocido el informe de la comisión multipartidista y antes de que se tome votación. No se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales. De la lectura del artículo citado se evidencia que la ley hay un vacío en relación al número de votos requeridos para destituir a un asambleísta. En tal sentido, la decisión de destituir a un asambleísta debe estar investida de legitimidad. Por lo tanto, el vacío legal en cuanto al número de votos requeridos para su destitución debe suplirse en normas y casos análogos que respete y garantice el principio de igualdad ampliamente desarrollado en nuestra legislación y tratados internacionales. Al respecto, el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de Derechos Humanos señala que el derecho a la igualdad se erige como una norma sobre la cual descansa el orden público nacional e internacional, por ser este, junto con el principio de no discriminación, un pilar esencial de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, consagrado en su artículo 1 y 24. También es importante señalar que la Constitución, en su artículo 129, en concordancia con el artículo 95 de la ley, establece de manera expresa que se requiere las 2/3 partes de votos para la destitución de presidente y vicepresidente de la República, por lo que en apego estricto al principio de igualdad se debería aplicar la misma votación para asambleístas al ser autoridades de elección popular, lo que garantiza el respeto a la institucionalidad y a la voluntad democrática, es decir, que la Asamblea Nacional tiene la obligación de respetar los criterios elementales del debido proceso y el principio de igualdad reconocido en la Constitución, artículo 66, numeral 4. De igual manera, la Constitución, en el artículo 131, en concordancia con el artículo 85 de la ley, señala que la Asamblea podrá proceder a enjuiciamiento político de las ministras o ministros de Estado, la máxima autoridad, la Procuraduría, la Contraloría, Fiscalía, Defensoría Pública, Superintendencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana en Control Social, y para proceder a su censura y destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de los ministros o ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes. Por lo tanto, al haber un vacío legal, se debe aplicar lo correspondiente en casos análogos conforme al principio de igualdad contemplado en la Constitución y tratados internacionales, con la finalidad de garantizar la no discriminación. Al respecto, los miembros de la Comisión han visto la necesidad de suplir ese vacío legal y establecer como requisito para la destitución de un asambleísta el voto favorable de las 2/3 partes del Pleno de la Asamblea Nacional, situación similar que se deberá aplicar para la autorización sobre el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de una o un asambleísta. El artículo 111 de la ley señala: del fuero y responsabilidades, las y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. No serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Para el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de una o un asambleísta se requerirá autorización previa del Pleno de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud del fiscal competente o de los jueces, según corresponda, en la que pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de 30 días, se entenderá concedida. Durante los periodos de receso se suspenderá el decurso del plazo mencionado. Solo se podrá privar de libertad a los asambleístas en caso de delito flagrante o sentencia condenatoria ejecutoriada. Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo continuarán en trámite ante la juez o juez que abocó conocimiento de la causa. Por lo expuesto, se colige que en el citado artículo se ha omitido establecer el número de votos para dar paso a una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de una
o un asambleísta, razón por la cual los miembros de la Comisión de Justicia, con el fin de llenar los vacíos legales encontrados, se ha acogido la propuesta presentada por la asambleísta María Mercedes Cuesta y Mae Montaño. De igual manera, se acogió la propuesta presentada por la asambleísta Verónica Arias en relación a la incorporación de una disposición general que salvaguarde lo resuelto por el Pleno, órgano que actuó supliendo el vacío legal descrito, cuyas resoluciones gozan de toda legitimidad conforme a los principios de irretroactividad y ultraactividad de la ley. Cabe recalcar que el asambleísta Henry Curcalón Camacho plantea que la votación para destituir a un asambleísta y para autorizar el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal sea con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Prohibición para recibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a la función de asambleístas. Los hechos que han girado en torno a los supuestos casos de cobros indebidos por parte de los asambleístas a los miembros de su equipo de trabajo y con la finalidad de velar por la institucionalidad del órgano parlamentario, los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado han recogido la propuesta de la asambleísta María Mercedes Cuesta para modificar el numeral 4 del 163 de la ley y establecer como causal de destitución la recepción de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. Terminación de la relación laboral del personal que labora en la Asamblea Nacional. Actualmente los miembros de la Comisión han evidenciado un grave problema respecto a la liquidación de los funcionarios que terminan su relación laboral dentro de la Asamblea, esto en virtud de que se requiere la firma del jefe inmediato asambleísta para proceder a su liquidación, lo que ha generado que varios extrabajadores de la Asamblea aún no sean liquidados, constituyendo una grave vulneración de los derechos del trabajador. Al respecto, han incorporado una norma que permita solucionar dicho inconveniente. Comité de Ética Parlamentaria. El Parlamento como institución es un sistema de convicciones, valores, principios y reglas de juego que determinan las funciones a desempeñar por las instituciones parlamentarias, los procesos de elección de sus miembros, el estatuto de los mismos, las pautas básicas de su funcionamiento, así como los modos de relacionamiento con los demás poderes del Estado y con la sociedad y los actores sociales en general. Al respecto, se deben establecer normas sobre la conducta que los parlamentarios deben observar en el desempeño de sus funciones, lo que fomentará la preservación de la imagen que la Asamblea Nacional debe tener ante el país, previniendo faltas contra la ética. Así también se debe establecer mecanismos de investigación y, de ser el caso posterior, sanciones a los legisladores que contravengan la ética parlamentaria. Es así que los miembros de la Comisión han desarrollado la propuesta de crear un comité de ética parlamentaria, el cual tendría por objeto velar por el cumplimiento de las normas, principios de la ética parlamentaria, la probidad y la transparencia en los actos y acciones de los parlamentos. En tal sentido, los miembros de la Comisión han recogido experiencias del Parlamento chileno, lo que implicó la creación del Comité de Ética, desarrollando las propuestas presentadas por la asambleísta Eliseo Suero, que se plasma en el capítulo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Resolución. Por las motivaciones constitucionales y jurídicas expuestas en la sesión de 30 de enero de 2019, el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional resuelve aprobar el informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa con 7 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra de 7 asambleístas presentes que se detallan a continuación. Franklin Samaniego a favor, Henry Cucalón a favor, Luis Esteban Torres a favor, Verónica Arias ausente, Carla Gabriela Cadena ausente, Carla del Rocío Chávez a favor, María Encarnación Duche ausente, Rosa Gina Orellana ausente, Elio Peña ausente, Lira de la Paz Villalba a favor, Alfredo Medina a favor, Marcela Aguiñaga a favor. Asambleísta ponente Marcela Aguiñaga Vallejo, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Razón, siento como tal que el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue debatido y aprobado en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado en la sesión de 30 de enero de 2019. Quito, 30 de enero de 2019. Lo certifico, abogada Raiza Vargas Secaira, secretaria relatora Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Hasta ahí el texto, señor presidente. Muchas gracias, señor.